Desde que empezó a rodar el murmullo en la Sultana del Norte, algo se sintió distinto en el ambiente. No fue un chisme cualquiera, de esos que se apagan con el primer viento, sino un rumor pesado, de los que se te quedan pegados en la cabeza mientras manejas, mientras trabajas, mientras volteas a ver el celular esperando una señal. Y todo por una frase que ya está haciendo eco en cada conversación: por 100 millones, Tony Leone deja el Rayados. Tony Leone, ese nombre que hasta hace poco sonaba como promesa, como figura en crecimiento, como pieza que podía marcar una época con la albiazul, hoy aparece en boca de todos como si ya estuviera con un pie afuera. Y lo más loco no es solo que se hable de su salida, sino la cifra que se menciona con una seguridad que asusta: 100 millones. Una cantidad que no se dice a la ligera, porque cuando el dinero suena así de fuerte, el corazón del aficionado también tiembla. Como aficionado del Monterrey, uno aprende a vivir entre la ilusión y la desconfianza. Aquí siempre hay planes grandes, ambición, proyectos que apuntan alto, y por eso mismo el rumor pega duro. Si es verdad, entonces no estamos hablando de una transferencia más, estamos hablando de un golpe que puede cambiar el rumbo del vestidor, del esquema, de la narrativa de la temporada. Y si no es verdad, entonces alguien está jugando con nuestra ansiedad como si fuera deporte. La cifra de 100 millones tiene un efecto extraño. Por un lado te hace sentir orgullo, porque habla de un jugador que se valorizó a nivel monstruoso, que se convirtió en codiciado, en estrella de vitrina. Pero por el otro lado te provoca esa sensación de vacío, como si te estuvieran arrancando una parte del plan justo cuando el equipo necesita continuidad, química, confianza. Porque el dinero puede ser enorme, sí, pero el tiempo, la identidad y la estabilidad también valen. En Monterrey, la conversación se divide rápido. Hay quien dice: con 100 millones, cualquiera se va, y lo sueltan como sentencia, como si fuera una ley natural del fútbol moderno. Y hay quien responde: no se trata del dinero, se trata de lo que construyes, porque Rayados no es un club vendedor en el sentido clásico, Rayados es un club que quiere ganar hoy, que quiere competir mañana y que no se conforma con aplausos por negociar bien. Y luego está lo que nadie dice en voz alta, pero todos sienten: el miedo a que la historia se repita. Esa sensación de que cuando un jugador se vuelve demasiado grande, el mercado lo persigue como si fuera inevitable. Y ahí es cuando el aficionado se pone paranoico, empieza a leer señales en cada gesto, en cada cambio, en cada ausencia, en cada publicación rara. Cualquier detalle se convierte en prueba de que Tony ya está empacando. Porque un rumor así no nace de la nada. Siempre hay un se comenta, un me dijeron, un anda circulando, y de pronto ya es tema nacional, ya está en cada mesa, ya se volvió tendencia, ya hay gente haciendo cuentas, imaginando reemplazos, discutiendo si la directiva debe decir algo o guardarse el silencio típico que solo alimenta más fuego. Y en medio de todo, nosotros, la afición, tratando de no quebrarnos la cabeza. La salida de Tony Leone por 100 millones sería, de entrada, una señal de que el mercado internacional está mirando a la pandilla con respeto, con hambre, con interés real. No cualquiera pone esa cifra sobre la mesa si no está convencido de que se lleva a un jugador diferencial, de esos que te cambian partidos con una jugada, que arrastran marcas, que mueven defensas, que levantan al estadio con una sola aceleración. Pero justo por eso duele imaginarlo lejos. Porque Tony no es solo un futbolista en el papel, es un símbolo que muchos ya habían adoptado como parte de la identidad del equipo. Su forma de jugar, su carácter, esa mezcla de talento con determinación que tanto nos gusta en Monterrey, lo hicieron conectar con la grada. Y cuando un jugador conecta así, no es fácil reemplazarlo, ni con dinero, ni con promesas, ni con discursos bonitos. El rumor también enciende otro debate que en Rayados siempre está latente: ¿hasta dónde llega el proyecto deportivo y dónde empieza el proyecto financiero? Porque el club tiene con qué competir por títulos, tiene infraestructura, tiene afición, tiene ambición. Entonces, si se va Tony, la pregunta no es cuánto ganamos, sino qué hacemos con eso para no retroceder. Porque si se vende para crecer, se entiende; si se vende para tapar hoyos, se sufre. Hay quienes imaginan que 100 millones pueden convertirse en 2 o 3 fichajes de peso, en un refuerzo por línea, en ese tipo de movimiento que te cambia la plantilla y te deja más profundo. Y suena lógico, suena tentador. Pero el fútbol no es matemática simple. Puedes traer nombres, puedes gastar fuerte, y aún así no encuentras la pieza que te daba Tony, esa chispa específica que no se compra fácil. También está el tema del vestidor. Cuando un jugador como Tony está en el grupo, la dinámica se siente distinta. Hay liderazgo, hay confianza, hay competencia interna sana, hay esa sensación de que en cualquier momento puede pasar algo grande. Si se va, no solo pierdes un titular, pierdes una energía, una amenaza constante para el rival. Y eso, aunque el entrenador lo maquille con "tenemos plantel", se nota en la cancha. Si el rumor es real, entonces la negociación tiene que estar en un punto avanzado, porque nadie suelta ese número sin tenerlo bien armado.
Por eso la gente se pregunta, ¿ya hay acuerdo? ¿Ya hay presión del jugador? ¿Ya está decidida la directiva? ¿O es apenas una oferta que llegó y está tentando? Y el problema es que, en el fútbol de hoy, cuando llega una cifra así, la tentación no tarda en volverse prioridad. Y uno se pone a pensar en Tony, en su cabeza, en lo que significa para un jugador escuchar 100 millones. Es una cifra que no solo cambia carreras, cambia familias, cambia la percepción de tu valor, cambia el tipo de escenario en el que te imaginas. Y aunque uno quiera que se quede por amor a la camiseta, también entiende que el futbolista tiene sueños, metas, ambiciones que van más allá de la tribuna. Ahora, si Tony se va, el golpe mediático será brutal. Porque no ese fue un jugador, ese fue por 100 millones, y esa frase se vuelve etiqueta eterna. Para bien o para mal, lo van a recordar así. Y Rayados también, habrá quien diga que negociazo, y habrá quien diga que pérdida. Y ambos tendrán argumentos, porque este tipo de situaciones nunca son blanco y negro. En la ciudad ya se siente la tensión típica de mercado. Se habla de posibles destinos como si fueran estaciones inevitables. Europa, un gigante con cartera infinita, un proyecto que lo quiere como bandera, un equipo que lo pone en la cima mediática. Todo suena posible cuando no hay información clara, y eso hace que la imaginación se desborde. Cada aficionado arma su propia película, y en todas Tony aparece despidiéndose. Lo que a mí, como Rayado, me pega más, es pensar en el timín. Porque si esto sucede justo cuando el club está afinando objetivos, cuando el equipo necesita consolidarse, cuando la afición está encendida, entonces la salida puede sentirse como freno. Y Rayados no es un equipo para frenar, Rayados es un equipo para acelerar. Por eso el rumor se siente como una amenaza al impulso. Sin embargo, también existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia. Que el ruido sea parte del juego, que se esté inflando el entorno, que se busque presión, que se pretenda mover fichas. El fútbol está lleno de maniobras así. Y cuando la cifra es tan escandalosa, el humo también puede ser enorme. Pero incluso si es humo, ya logró lo que logra siempre, poner a la afición a vivir con el corazón en la mano. Muchos se preguntan qué tan sustituible es Tony en el sistema. ¿Es un jugador de rol específico o es un jugador que hace que el sistema se adapte a él? Porque ahí está la diferencia entre perder a alguien importante y perder a alguien irreemplazable. Y Tony, para muchos, ya estaba en esa frontera peligrosa donde dejas de ser un buen elemento para convertirte en la pieza que cambia todo. Cuando recuerdas partidos donde Tony cargó al equipo, donde resolvió con una jugada, donde apareció cuando el juego se ponía espeso, entiendes por qué la afición se inquieta. No se trata de nostalgia inventada, se trata de memoria reciente. Rayados ha sufrido temporadas donde faltó esa chispa, donde dominabas pero no rompías, donde el rival te cerraba caminos y te ganaba por detalles. Tony, en esos momentos, era llave. Claro que también hay quien dice que nadie está por encima del club. Y tienen razón, Rayados es más grande que cualquier nombre. Pero esa frase se usa a veces como escudo para no aceptar el dolor real de perder talento. Una cosa es que el club siga, y otra es que el proceso no se resienta. Porque el club sigue, sí, pero el camino se hace más difícil si pierdes a tu jugador más determinante. En este punto, la directiva tiene dos rutas, la del silencio total o la de un mensaje que calme un poco. El problema es que cualquier mensaje puede volverse gasolina. Si dicen Tony está concentrado, la gente lo interpreta como despedida. Si dicen no hay nada, la gente lo toma como negación típica. Y si no dicen nada, la gente se desespera. Es un laberinto donde la única salida es el hecho, se va o se queda. Mientras tanto, el estadio, la afición, el barrio futbolero de Monterrey, vive en modo alerta. Ya empiezas a imaginar ese partido donde Tony se despide con ovación, o ese momento donde se queda y el estadio lo celebra como si fuera fichaje nuevo. Las dos escenas existen en la cabeza del Rayado. Y esa dualidad es cruel, porque no te deja disfrutar el presente, te obliga a anticipar el golpe. Si realmente hay 100 millones sobre la mesa, también significa que hay clubes dispuestos a romper el mercado por él. Y eso, aunque duela, también habla de que Rayados está produciendo y potenciando talento a un nivel que genera respeto global. A veces se nos olvida que el fútbol es vitrina, y que cuando un jugador se dispara así, también es mérito del entorno que lo impulsó. Pero el mérito no siempre consuela. La pregunta clave sería, ¿Rayados necesita vender? Si la respuesta es no, entonces la decisión debería ser deportiva. Y si la decisión es deportiva, entonces se pesa lo que Tony aporta contra lo que se puede construir con ese dinero. Pero si la respuesta es sí, si hay una necesidad interna, entonces la venta se vuelve casi inevitable, y el aficionado lo siente como una derrota silenciosa, aunque llegue un camión de billetes.
También está el factor emocional del jugador con la afición. Tony sabe lo que representa jugar en el Gigante de Acero, sabe cómo late la tribuna, sabe lo que se siente ganar con esta camiseta. Y eso cuenta. Hay jugadores que se van y se les olvida rápido, y hay jugadores que se van y dejan un hueco emocional que tarda temporadas en cerrarse. Tony, por su conexión, parece del segundo tipo. A veces pienso que este rumor también prueba algo, que Rayados ya no puede moverse en paz. Cada movimiento grande se vuelve novela, cada cifra se vuelve escándalo, cada nombre se vuelve portada. Eso significa que el club está en un nivel de exposición alto, donde todo se amplifica. Y sí, es parte del crecimiento, pero también es parte del desgaste para el aficionado que solo quiere estabilidad y títulos. Y hablando de títulos, ahí está el punto más sensible. Porque cuando tienes ambición real, cuando estás apuntando alto, vender a tu figura siempre se siente como un paso atrás. La directiva puede prometer que reinvertirá, que traerá calidad, que el plantel quedará mejor. Pero el aficionado se pregunta, ¿y el tiempo? ¿Y la adaptación? ¿Y la química? ¿Y el riesgo? Porque el calendario no espera a nadie. Si Tony se va, el mensaje al resto del plantel también es fuerte. Los compañeros ven que el mercado se lleva a quien brilla. Y eso puede motivar, sí, pero también puede desestabilizar. Empiezas a sentir que el vestidor es una estación de paso, no un lugar para construir era. Y Rayados, por proyecto, necesita lo contrario, necesita pilares, no solo destellos. Por eso este rumor se siente como examen para todos, para el club, para la directiva, para el cuerpo técnico, para la afición misma. Porque si se va, habrá que sostener el ánimo, respaldar al equipo, exigir reinversión y resultados. Y si se queda, habrá que cuidarlo, valorar el hecho, entender que retener talento también cuesta, también implica decisiones firmes y planes claros. También hay un tema de narrativa pública. Si Tony se va por 100 millones, Rayados queda en el centro del mapa. Hablarán del club en todas partes, dirán que aquí se hace negocio grande, que aquí se trabaja serio, que aquí se puede vender caro. Pero yo, como Rayado, no quiero que nos conozcan por vender. Quiero que nos conozcan por ganar, por competir, por imponer, por levantar trofeos y por jugar con personalidad. A la vez, no se puede negar que el dinero puede cambiar infraestructura, puede reforzar áreas clave, puede traer talento joven y veterano, puede blindar contratos, puede fortalecer un proyecto a largo plazo. El problema es que esas promesas suenan bonitas hasta que el balón rueda. Y cuando el balón rueda y falta quien te resolvía, la bonita promesa se convierte en reproche. El rumor también ha encendido el clásico ¿quién lo reemplaza? Y ahí es donde uno se da cuenta de lo difícil que es. Porque puedes traer un nombre grande, pero no sabes si se adapta a la liga, a la ciudad, al club, a la presión. Puedes apostar por cantera, pero le cargas una responsabilidad enorme. Puedes ajustar sistema, pero pierdes sorpresa. Nada es simple. Tony, por su impacto, obliga a replantear muchas cosas. Y mientras más se habla, más crece el aura de Tony. Lo elevan, lo ponen en pedestal, y eso también es peligroso. Porque si se queda, cada partido será examen extremo. Y si se va, será idealizado como si fuera perfecto. Así funciona la afición, entre más rumor, más mito. Y a veces el mito pesa más que la realidad, para bien y para mal. Una parte de mí quisiera que el club saliera a decir con firmeza, Tony no se mueve. Sería un mensaje poderoso, de esos que te levantan el pecho y te hacen sentir que la institución manda. Pero otra parte sabe que en el fútbol moderno casi nadie dice eso si hay 100 millones rondando. Porque cuando el dinero se acerca así, la palabra se vuelve frágil, y la verdad se vuelve negociable. También me imagino a Tony caminando por el entrenamiento con esa nube encima. Porque aunque él no diga nada, aunque esté concentrado, el ruido lo persigue. Y eso afecta. A veces un rumor te rompe la cabeza, te desconcentra, te vuelve más serio, más distante. Y el aficionado empieza a notar cambios que quizá ni existen. Es un círculo. El rumor te hace observar, la observación te hace creer, y creer te hace alimentar el rumor. Si esto se concreta, quiero pensar que Rayados lo hará a su manera, con visión, con estrategia, con plan B y plan C. Porque aquí no se improvisa como en otros lados, aquí se supone que se trabaja con estructura. Y si hay una salida de ese tamaño, se espera un golpe de autoridad en el mercado, algo que nos haga decir, ok, se fue Tony, pero el equipo quedó más fuerte. Pero el problema es que el aficionado no vive solo de se espera. Vive de domingos, de noches de estadio, de emociones reales. Y la idea de perder a Tony te roba un pedazo de alegría anticipada. Te obliga a preparar el duelo antes de tiempo. Es como si te estuvieran anunciando una despedida sin darte la certeza de que ocurrirá. Y ese limbo es lo peor.
Aún así, hay que decirlo, si Tony se va, también habrá que agradecer. Porque si dio todo, si se entregó, si levantó momentos, si nos hizo gritar, entonces su paso no se borra. Y si se va por esa cifra, significa que dejó huella, que se volvió grande. Lo que duele es que uno quería que esa grandeza se quedara para levantar títulos con nosotros, no para hacer historia de lo que pudo ser. En Monterrey, la afición es exigente, pero también es leal cuando ve compromiso. Y por eso, si el rumor se vuelve realidad, el club tendrá que manejarlo con sensibilidad. No basta con anunciar números, no basta con hablar de proyecto. Habrá que presentar hechos, fichajes, planes concretos. Porque la tribuna no se compra con cifras, se gana con decisiones que se sienten en la cancha. Y si el rumor termina siendo falso, entonces que sirva de lección. Tony es valioso, el equipo lo necesita, y hay que blindar el proyecto. Que esto no se repita cada ventana. Que no vivamos siempre con el corazón a la intemperie. Que el club marque una línea, porque si no, la temporada se te va en rumores, en ansiedad, en especulación eterna. Por ahora, lo único cierto es el ruido, y el ruido en el fútbol nunca es inocente. Hay rumores que nacen para morir rápido, y hay rumores que nacen porque algo ya se movió detrás de la cortina. Y por la cifra, por el peso del nombre, por la insistencia con la que se repite, se siente como de los que no nacen por accidente. Yo, como Rayado, solo quiero una cosa, que pase lo que pase, el club salga más fuerte. Si Tony se queda, que sea con hambre y respaldo. Si Tony se va, que sea con un plan que nos mantenga arriba, compitiendo, sin perder identidad. Porque Rayados no puede vivir de nostalgias, ni de negociaciones, ni de excusas. Rayados tiene que vivir de grandeza. Y en eso, la afición tiene un papel, no caer en el pánico, pero tampoco tragarse cuentos. Exigir claridad, exigir reinversión, exigir títulos. Porque aquí la vara está alta, y así debe estar. Somos Monterrey. Somos la pandilla. Y si el rumor de por 100 millones Tony Leone deja el Rayados se vuelve realidad, entonces que sea el inicio de una etapa más ambiciosa, no el fin de un sueño. Mientras llega la verdad, la ciudad seguirá hablando, las carnitas asadas seguirán teniendo ese tema obligado, las pláticas seguirán girando alrededor de la misma pregunta, ¿se va o no se va? Y en cada repetición de esa pregunta, el corazón del Rayado late más fuerte, porque sabe que está en juego algo más que un fichaje, está en juego la sensación de rumbo. Porque al final, el fútbol no es solo balón. Es pertenencia. Es identidad. Es el orgullo de ver tu camiseta representada por jugadores que se sienten de casa, aunque vengan de lejos. Tony Leone, con todo y rumor, ya se metió en esa categoría para muchos. Por eso esto duele incluso antes de pasar. Por eso esto se siente como tormenta aunque el cielo todavía no truena. Y si mañana amanece con una señal definitiva, con una noticia contundente, con un movimiento claro, entonces ahí sí, se acabará el limbo. Pero hoy, en este instante, lo único que tenemos es el rumor y la especulación, y esa cifra que parece demasiado grande para ser inventada. Por 100 millones, esa frase ya se tatuó en la conversación. Ojalá que, cuando todo se aclare, podamos mirar atrás y decir que Rayados actuó como lo que es, un gigante. Ya sea reteniendo a Tony Leone con autoridad, o soltándolo con inteligencia y transformando ese dinero en una plantilla todavía más temible. Porque si algo merece esta afición, es que el club esté a la altura del escudo, del estadio, de la historia y del futuro que estamos obligados a buscar. Y hasta que eso pase, aquí seguimos, con el pecho apretado, con la mente acelerada, con la ilusión peleando contra el miedo. Porque así somos los Rayados cuando huele a movimiento grande. Así vivimos cuando el mercado nos acude. Y así esperamos, no con resignación, sino con esa fe terca que solo tiene la gente que ama de verdad a su equipo. Sea humo o sea fuego, el nombre de Tony Leone ya puso al Monterrey a mirar al frente con seriedad. Y eso, al menos, nos recuerda una verdad: en Rayados, todo lo importante se juega en grande. Incluso los rumores. Incluso las despedidas. Incluso las cifras imposibles. Y si resulta que Tony no se va, que este ruido se vuelva combustible para que él se quede con más hambre, más compromiso, más ganas de hacer historia con nosotros. Que el estadio lo abrace como se abraza a los que se plantan firme. Y si se va, que se vaya dejando el camino encendido, no apagado, para que el Monterrey siga siendo lo que siempre debe ser: protagonista, poderoso, temido, ambicioso. Porque la pandilla no puede bajar la mirada. La pandilla no puede quedarse llorando lo que se fue. La pandilla tiene que reinventarse sin perder el alma. Y si el precio de esa reinvención se llama 100 millones y se lleva a Tony Leone, entonces que el club responda con hechos que hagan retumbar el gigante de acero como si fuera una promesa renovada. Al final, lo que más deseo es simple:
que el escudo se respete, que el proyecto sea real, y que la afición no sea tratada como espectadora de decisiones frías, sino como el motor que sostiene todo. Porque sin nosotros, no hay rumor que pese, ni cifra que impresione, ni salida que duela. Y con nosotros, cualquier golpe se puede convertir en impulso. Así que aquí lo dejo, con la garganta apretada y la mirada puesta en lo que viene. Porque el rumor está vivo, y cuando un rumor así está vivo, Monterrey entero se vuelve un estadio invisible, lleno de murmullos, de preguntas, de esperanza. Por 100 millones, dicen. Por 100 millones, Tony Leone dejaría el Rayados, y la historia estaría a punto de cambiar.